de una madre ejemplar, de una madre número uno, María, la madre del Señor, la madre del Salvador, nuestra María, porque María es nuestra, es de la iglesia, es cristiana. Amén. María es de nosotros los cristianos y la queremos, la amamos, la respetamos, es un ejemplo para nosotros. Así que yo quiero usar una media hora, 40 minutos como mucho, para que hablemos de esta mujer maravillosa que es una sierva del Dios Altísimo, una mujer que está en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios. Obviamente son los Evangelios los que nos hablan de María. A propósito, su nombre es Miriam en hebreo, ¿no? Su verdadero nombre hebreo es Miriam, para nosotros María, porque pues el Nuevo Testamento se escribió en griego y no lo escribieron en hebreo sino en griego. Así que su nombre original, como judía que es, una mujer judía, es Miriam. Por tanto, dice la Escritura en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo primero que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, es que Dios daría una señal al mundo y digamos prioritariamente a Israel, porque Israel es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento que está esperando que venga el Mesías, el libertador, el salvador de Israel. Y Dios dice que les da una señal a través del profeta Isaías, y que esa señal es que una virgen va a concebir. ¿Cuándo se ha escuchado eso? ¿Cuándo se ha oído que una virgen quede embarazada y pueda dar a luz un hijo? Eso es obviamente único. Eso nunca ha existido en la historia, sino en la vida de María, y nunca más volverá a existir. Solo hay una mujer que, siendo virgen, concibió un hijo y lo dio a luz. Y nunca más volverá a haber una mujer sobre la faz de la tierra que pueda decir que, siendo virgen, ha aparecido embarazada, ¿cierto? Así que esto realmente es una señal mundial. Dios traería a su hijo, al Mesías, y lo traería de una forma única, de una forma irrepetible. Quien lo concebiría sería una mujer virgen, es decir, sin tener contacto sexual con un hombre. Una virgen estaría embarazada y daría a luz a este hijo, nada menos que llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Significa Emmanuel. Y evidentemente, ¿cierto? Cristo es el Hijo de Dios, venido a este mundo, es Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Veamos cómo dice la Escritura en el libro de Lucas, cómo fue, digamos, cómo empezó esta historia en la vida de María, cómo ella recibe, digamos, después de esa profecía de Isaías, dicha unos 5 siglos antes de Cristo, imagínense, cómo viene a cumplirse esta profecía. Dice en Lucas 1:26 al 29, al sexto mes, se refiere al sexto mes de que su pariente Elizabeth había también concebido. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Noten esto, José era de la casa de David, es decir, era descendiente del rey David. O sea que José venía de familia real, que estaba desposado con María. Y el nombre de la virgen era María, o Miriam en hebreo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este fue el saludo que el ángel le dio: bendita tú entre las mujeres y muy favorecida. Pero noten que dice muy favorecida, no le dijo: María, te ganaste un premio, ¿está claro? Sino, te ganaste un favor, el favor de Dios. Dios evidentemente escogió a esta virgen y le dio un papel que pues no lo ha tenido ninguna mujer, ¿cierto?, en la historia de la humanidad, nada menos que ser la madre
del Redentor del mundo, del Salvador del mundo, de Jesús, el Mesías, el Señor. Por eso ella es muy favorecida y evidentemente es bendita entre las mujeres. ¿A cuál de ustedes, las madres que están aquí, les hubiera gustado que fuera a ustedes que hubiera venido el ángel Gabriel y le hubiera dicho: Edelmira, el Señor te ha escogido a ti, ¿sí? Te ha favorecido para que tú seas la madre de Jesús? ¿No les gustaría haber sido la mamá de Jesús? Maravilloso, ¿cierto? Realmente eso es una honra, es un favor de Dios para María. Es una elección muy especial, evidentemente. Esto la hace a ella bendita entre las mujeres. Nadie le puede quitar eso a María, de que ella fue escogida por el Señor para tenerlo en su vientre, concebirlo y darlo a luz como a su hijo primogénito, el Señor Jesucristo, el Salvador de todos los hombres. Obviamente dice, mas ella, cuando le vio, ¿qué hizo María? Se turbó, o sea, se quedó atónita, o sea, ¿qué es esto? Imagínese usted la escena, que usted esté por ahí, no sé, María tendría unos 18 años, unos 19 años, era jovencita, y supóngase que usted está por ahí como María, por ahí en la cocina, de pronto calentando unas arepitas o algo, y de pronto un ángel, Gabriel, y le dice: salve, muy favorecida, bendita eres tú entre las mujeres. Imagínate, ella se quedó realmente pues estupefacta, ¿cierto? Se quedó asombrada. Dice, ella le vio y se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, es decir, ¿por qué este ángel me está diciendo esto? Y el ángel le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, ¿sí? Y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, el cual será llamado Hijo del Altísimo, y él será grande, y Dios, el todopoderoso Dios, le dará a este hijo, le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Imagínate la sorpresa de María cuando le dicen que el hijo que ella va a tener va a ser nada menos que un rey, que es descendiente del rey David, que se va a sentar en el trono del rey David y que va a reinar sobre Jacob, es decir, sobre Israel, y que va a reinar para siempre, que su reino no va a tener fin. Evidentemente que estas cosas dejaron a María pues un poco, ¿cierto? Por eso dice la palabra que ella meditaba estas cosas en su corazón, porque hay cosas que ella no entendía completamente. Ella no sabía por qué le estaba pasando esto a ella en este momento, que por qué me está pasando esto a mí. ¿Le ha pasado situaciones así en la vida en que usted se ha quedado maravillado o maravillada de las bendiciones de Dios? ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Y usted dice: Señor, pero ¿por qué a mí? ¡Qué bendición tan grande! Realmente es una bendición lo que tú me estás dando, ¿cierto? Qué bueno es tener esas experiencias en la vida cristiana, saber que tenemos el favor de Dios, tenemos la gracia de Dios con nosotros, que Dios realmente nos ama y nos bendice de maneras distintas. Él estaba bendiciendo a esta jovencita, nada menos que con ser la madre del Salvador. Ahora, dice entonces que María, versículo 38 de Lucas 1, María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es una de las cosas que tenemos que aprender de María: su disposición a rendirse a la voluntad de Dios. Porque el ángel le dijo algunas otras cosas. El ángel le dijo: no temas, María, ¿sí? Porque el santo ser que nacerá, le dijo, será llamado, dijo, Hijo del Altísimo, ¿cierto? Y ella dijo: pero ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo me dices tú que yo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Ella estaba apenas desprometida, digamos, en matrimonio con José. Todavía no se había casado con José y no había tenido, digamos, intimidad con José como esposa. Entonces le dice: ¿cómo va a ser esto si yo, digamos, no conozco varón? Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque el Espíritu Santo, dijo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y ya tu prima o tu parienta, le dijo, tu parienta Elizabeth también
ha concebido un hijo, habiendo sido ya estéril y siendo una mujer ya, digamos, que no estaba en edad para tener hijos. Le dice el ángel, ella también, ya es el 6º mes que ella está embarazada también de un hijo, y eso también era un milagro que Dios había hecho en Elizabeth, ¿cierto? Y le dice, así que nada es imposible para Dios. Entonces María le dice estas palabras al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué buenas palabras, ¿cierto? Para que nosotros también aprendamos a decirlas, ¿no? Señor, he aquí tu siervo, hágase en mi vida conforme a tu palabra. Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz en mi vida lo que tú tengas que hacer, lo que tú quieras hacer, lo que tú has planeado hacer. Yo simplemente soy tu siervo. Ahora noten que María se reconoce como una sierva del Señor, como un instrumento del Señor. Ella se humilla delante del Señor. Ella simplemente se rinde a la voluntad de Dios, y aunque no entendía mucho el asunto, o sea, bueno, no sé, voy a tener un hijo sin estar casada, sin estar todavía casada con José, Dios va a colocar ese hijo en mi vientre, bueno, aquí estoy, que el Señor haga su voluntad, que Él haga lo que quiera con mi vida. Ella se dispuso, y la Escritura dice, y todos lo sabemos, ¿cierto?, que en esos días entonces María se fue hacia las montañas, allá en la sección de Judea, se fue hacia la montaña, una ciudad de Judea, porque allá vivía su parienta Elizabeth. Y dice la Escritura que cuando ella llegó y saludó a Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan Bautista, saltó en el vientre de Elizabeth, ¿cierto?, con la salutación. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth le dijo esas palabras que también son muy conocidas, ¿cierto? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Elizabeth sintió como su bebé saltó en el vientre de ella cuando llegó María y le dio el saludo. Así que esto para Elizabeth también fue, digamos, una manifestación de que el bebé que estaba en su vientre tenía un llamado también de Dios, como el bebé que estaba en el vientre de María. Y sabemos que en el vientre de María estaba Jesús y en el vientre de Elizabeth estaba Juan Bautista. Ellos eran primos y se llevaban 6 meses de diferencia. Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y sabemos el papel que tuvo Juan Bautista, ¿cierto? Luego en el tiempo de que él fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán, y cómo vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Así que ya desde el vientre de las madres estos dos se estaban comunicando, ¿cierto? El Espíritu Santo llenó a Elizabeth, y el mismo Juan Bautista sintió también la presencia de Jesús en el vientre de María. Ellos estaban ligados, este par de hombres estarían ligados por toda la historia y por toda la vida. Juan sería el heraldo de Jesús, Juan sería el que saldría a la voz en el desierto, ¿cierto? Que saldría a anunciar al Mesías, al Salvador, y saldría a bautizar a la gente para que el pueblo se fuera preparando para recibir al Mesías. Dice la Escritura en Lucas 1:46 al 50: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo hay que decirle a María? Bienaventurada. Ella es bienaventurada realmente. ¿Por qué bienaventurada? Porque recibió el favor de Dios, recibió la gracia de Dios para ser escogida como la madre del Señor, ¿sí? Así le dice Elizabeth también, le dice: ¿quién soy yo para que la madre del Señor venga a mi casa, venga a mí a visitarme? Así le llamó a María, la madre del Señor. Ahora bien, María reconoce en esta oración de alabanza, que es una oración muy hermosa, se llama el Magnificat, se le llama, o sea, porque ella exalta a Dios. Aquí apenas les he puesto una partecita de esa oración. Ella en su oración dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. O sea, María reconoce que ella necesita también ser salvada, que ella también necesita un Salvador. Evidentemente Jesús también salvó a María. Ella es su madre, pero Él la salvó, porque era el Salvador de todos los seres humanos, de todos los hombres, realmente. Ahora, ella reconoce también lo siguiente, dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. María reconoce que Dios la ha escogido, no porque ella sea,
pues mejor que nadie, o ella se lo mereciera, digamos, por méritos humanos, sino porque Dios quiso realmente escogerla, porque dijo, ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se consideraba, digamos, una sierva del Señor y no se consideraba, pues, estar en un pedestal. Los seres humanos y, digamos, la ignorancia de la gente y la religión tradicional, pues, han colocado a María en una posición, digamos, que no le da la Biblia, sencillamente. Prácticamente, yo no digo que la ha exaltado, sino que la ha rebajado, porque la han colocado en una posición prácticamente de una diosa pagana, ¿sí? Como las diosas de Roma, Afrodita y Astarte, y las diosas de Babilonia y de los egipcios. La han convertido en una diosa. La palabra de Dios simplemente nos habla de una mujer sencilla, una mujer dispuesta para Dios, una mujer humilde, una mujer de fe, una mujer valiente, evidentemente, una mujer valiosa, pero al fin y al cabo, un ser humano, una mujer, digamos, como cualquier otra mujer, en el sentido de ser una madre, de ser una mujer, digamos, dispuesta para Dios, evidentemente. Pero, digamos, no les estoy diciendo esto y les voy a leer, digamos, la mayor parte de los versículos que hay en los evangelios acerca de María, para que veamos a la verdadera María, a la de la Biblia, ¿sí? No a la de la imaginación, pues, fantástica de las personas y la superstición que existe fruto de no conocer la palabra de Dios, fruto de no conocer la Biblia, porque desgraciadamente sobre ella, pues, a lo largo de la historia se han inventado muchas fábulas, muchas supersticiones, muchos cuentos que evidentemente son fruto de la fantasía de la mente humana y no fruto de la revelación de la palabra de Dios. Por eso les digo que esta es la verdadera María, la de la Biblia, la que es nuestra, la de los cristianos, ¿cierto? Ahora bien, dice, porque me ha hecho, dice ella, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María reconoce también la misericordia del Señor. Ella reconoce que ella recibe la misericordia del Señor. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. En esta oración ella también reconoce que Dios está cumpliendo la promesa de socorrer a Israel. ¿Cómo socorre Dios a Israel? Enviándole al Salvador, enviándole al Mesías. Y ella está evidentemente feliz y se siente honrada porque ella es precisamente la que va a ser la mamá de el Mesías, del Salvador del mundo, del Salvador de Israel, digamos, el Hijo de Dios que va a ser enviado a este mundo. La Biblia dice que ellos tuvieron que viajar a Belén porque en ese tiempo hubo un empadronamiento, una especie de censo, y el empadronamiento se hacía por familias. La gente tenía que ir a las ciudades a las cuales, digamos, pertenecían por línea familiar. Como José venía de la línea de David, José tuvo que ir a Belén, ¿está claro? Porque Belén era la ciudad de David. Él tuvo que ir a empadronarse allá porque él era familia del rey David. Entonces ellos tuvieron que viajar a Belén. Ahora, cuando ellos hacen ese viaje, María está embarazada. Y pensar en un viaje como de 186 kilómetros más o menos, de Nazaret a Belén, montadita en un burro, es una cosa admirable, realmente, ¿cierto? Tuvo que el Señor seguramente fortalecerla mucho para un viaje de esos. Y es que, bueno, ahí es donde uno ve las madres, ¿no? Lo que es la fortaleza de una madre, ¿cierto? La fuerza de una mamá. Como ustedes, las madres, son realmente valientes, se sacrifican, se esfuerzan. Bueno, una madre que no hace por sus hijos, por su hogar, por su familia. A María le tocó hacer este viaje tan largo, estando ella embarazada, desde Nazaret hasta Belén para ese empadronamiento. Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿cómo? Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, oigan esto, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio que a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo me acuerdo de cuando yo estaba niño, mi maestra de religión me enseñó que Jesús nació de María, virgen, y que ella lo dio a luz y siguió siendo virgen.
La Biblia no enseña eso y las palabras que usa la Biblia son muy claras. Sencillamente ella dio a luz a un bebé de carne y de sangre. ¿Entienden eso? O sea que él rompió matriz, evidentemente. Ella parió a Jesús, ella dio a luz. Como toda mujer da a luz un bebé. La Biblia dice que los que enseñan, eso está en la primera epístola de Juan, usted puede leerlo, que los que enseñan que Jesús no ha venido en carne son herejes y que son del espíritu del anticristo. Mi maestra de religión en el colegio me decía que Jesús nació, pues salió, la explicación era como el rayo del sol penetra por un vidrio sin romperlo ni mancharlo. Esa era la explicación. O sea que Jesús entonces salió como una especie de humito, ¿sí? de vapor. Y eso no es verdad. La Biblia dice que Él vino en carne y en sangre. Él vino en un cuerpo físico. ¿Está claro? No nació como un fantasma, ni como un humito, ni como una nubecita, ni nada parecido. Esos son cuentos, precisamente, son fábulas. Son el invento de las personas. Desgraciadamente tuercen la verdad de la Escritura, distorsionan la historia de María, y por eso la gente realmente no conoce a María. Yo le digo a muchos que se llaman, no, que seguidores, que amantes de María, ustedes no la conocen, ni siquiera la conocen. Ustedes conocen, es una historia inventada acerca de ella. Vayan a la Biblia para que conozcan la verdad sobre María, para que conozcan a la verdadera María. Así que esos cuentos, digamos, esas fábulas, se le han enseñado a la gente, ¿cierto?, desde épocas inmemoriales, y todo esto lo que hace es sencillamente torcer la verdad. Ella fue madre en todo el sentido de la palabra. Los términos que utiliza la Biblia son concebir, estar encinta, alumbrar, ¿cierto? Dice dio a luz a su hijo primogénito, y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 4:7. Y dice también acerca de José, todos sabemos que la Escritura nos comenta que José, cuando supo que ella estaba embarazada y él sabía que no había sido él, dice que él pensó dejarla, él pensó irse. ¿Saben qué decía la ley judía que había que hacer en esos casos? Cuando un hombre se sabía engañado por una mujer que ya estaba prometida a él en matrimonio, la ley decía que él mismo fuera y la sacara en público y le lanzara la primera piedra. O sea, el ofendido era el que primero debía lanzar la primera piedra, y mataban a esa mujer a pedradas en la calle. Así era la ley de Moisés. Léalo, está en Levítico, en el libro Levítico está eso. Pero dice que José la amaba, ¿está claro? Entonces él no quería matarla. Entonces, ¿qué dice? Que él pensó dejarla secretamente. Pero un ángel le habló en sueños a José y le dijo: José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que hay en el vientre de ella es del Señor, es del Espíritu Santo, ¿sí? Así que tómala como mujer, que lo que hay en ella es de Dios. O sea, allí no hay adulterio, ahí no hay engaño de ella, allí no hay ninguna cosa pues mala. Y entonces José entiende también, ¿cierto?, que es algo de Dios, esto viene de Dios, y se casa con ella, o sea, la toma como esposa. Muy bien, por eso dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, o sea, que recibiera a María como su mujer, y recibió a su mujer. ¿Pero qué? No la conoció hasta que dio a luz ¿a quién? A su hijo primogénito. Oigan esas palabras. Primero dice que la tomó como ¿qué? Como mujer. O sea, no es que José se llevó a María a la casa y la montó allá en un altar, ¿cierto? Y se puso a ponerle velas y rosas y flores y a tocarle violín. María fue la mujer de José en todo el sentido de la palabra, pero obviamente fue su mujer solo después de dar a luz a Jesucristo. ¿Está claro? Amén. El primogénito, no dice el único, sino el primogénito, o sea, el primero de muchos que vienen después. Y ahora vamos a ver que la Escritura nos cuenta que María tuvo muchos más hijos, y no solo hijos varones, sino también hijas mujeres. Y yo le digo a la gente: ¿y eso qué le quita a María? Que ella haya tenido más hijos, ¿le quita algo? Que ella haya tenido vida marital con José, ¿le quita algo? Eso la hace esposa, eso la hace madre, eso la hace una mujer maravillosa, una mujer, digamos, ejemplar en todo el sentido de la palabra. Acuérdense que los judíos
aman las familias numerosas y mucho más en el tiempo de Jesús, ¿está claro? Así que ellos como judíos es obvio que tuvieron muchos más hijos. Y María era una mujer joven, o sea que ella tuvo a Jesús y todavía tenía vida, mucha vida para tener muchos más hijos. Eso no le quita nada a María, eso no le resta nada a María. Para mí al contrario, para mí antes sube más, gana más, porque la admiro más ahora como esposa, como madre, como mujer que se dedicó también seguramente a una cantidad de hijos para criarlos, ¿cierto? Entre ellos pues obviamente el primogénito, Jesús. Y dice que le puso por nombre Jesús. Ustedes saben que Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Viene la presentación del niño en el templo. Era una costumbre judía. Recuerde que María y José eran judíos. Ellos seguían las costumbres judías y ellos obedecían la ley judía, la ley de Moisés. Lucas 2:21-24 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Oigan esto: todo varón que ¿qué? Que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esta es otra evidencia de que la concepción y el alumbramiento de Jesús fue un parto normal, sencillamente. Eso sí, no fue por cesárea, fue un parto normal, sencillamente, ¿okay? Por toda la realidad de un parto, porque la ley de Moisés decía que cuando una mujer tenía un niño, luego tenía que purificarse. Si tenía un varón, se purificaba un número de semanas. Si tenía una hembra, se purificaba el doble de semanas, ¿sí? Y tenían que hacer el rito de la purificación y tenían que guardar 40 días. Las madres de antes, nuestras abuelas, ¿se acuerdan? Tenían los niños y se guardaban 40 días. No sé cómo es que le llaman, ¿se acuerdan bien? La dieta, exactamente, guardar la dieta. Y saben que eso es muy sabio, 45 días. Y eso es muy sabio. ¿Saben por qué? Porque eso permite que el útero, la matriz y todo esto vuelva y se acomode muy bien y todo esto. Las mujeres de estos tiempos no guardan la dieta y tienen descensos de matriz, miomas en la matriz, problemas en la matriz, cáncer en la matriz, por no tener ese tipo de cuidados. Esos cuidados están en la ley de Dios y son leyes higiénicas y son leyes muy importantes, digamos, también para la salud. Así que ellos guardaban, José y María guardaban la ley de Dios. Esto es otra cosa que aprendemos de María, ¿cierto? Era obediente a la palabra de Dios, era obediente a las instrucciones del Señor. Y nosotros tenemos que también ser obedientes, ¿cierto? Aprender a obedecer al Señor en su palabra, tal como Él dice las cosas. Y dice que ellos vinieron para presentar a Jesús en la circuncisión y ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La instrucción allí era la siguiente: había que traer un cordero y ese cordero fuera sacrificado por los sacerdotes y a la vez ofrecer un palomino. Pero decía que si las personas no tenían, digamos, las suficientes finanzas para comprar un cordero, entonces que ofrecieran 2 palominos. José y María ofrecieron 2 palominos, lo que nos hace entender que ellos no eran realmente gente pudiente, eran medianamente pobres, digámoslo así, porque ofrecieron fue 2 palominos. Quiere decir, no tenían el dinero para comprar un cordero. A mí me llama la atención, ¿cierto? Que Dios las cosas que hace, ¿no? Imagínense, Dios va a traer a su hijo al mundo, a su hijo, a su amado, a su unigénito, ¿sí? A su hijo amado, lo va a traer al mundo y se lo entrega a una familia de escasos recursos. Dios se lo había podido entregar a un rey, ¿no? ¿Cierto? Y haber escogido una virgen de un palacio real para que Jesús naciera en cama de oro, pero Dios quiso hacerlo así. Dios lo trajo a una virgen, digamos, pobre, sí, humilde, ¿cierto? Del pueblo de Israel, a una familia humilde. ¿Y qué tal? Provoca que María tenga que viajar embarazada y llegar a un sitio donde ni siquiera hay posada, no hay hotel, no hay nada, porque estaban llenas la ciudad por el empadronamiento, y termina ella concibiendo en un pesebre. O sea, su hijo, el rey del universo, nace en un pesebre. O sea, evidentemente solo Dios hace las cosas como Él las ha pensado, ¿cierto? Y en ellos siempre nos está enseñando, nos está mostrando la verdad, nos está mostrando la realidad, los principios, los valores que deben ser para nosotros digamos, lo que determine
nuestras vidas. Allí en el Evangelio dice que cuando ellos llevan al niño a presentarlo a Jesús para ser circuncidado, hay un hombre que se llama Simón, que estaba orando al Señor, y Simón llevaba mucho tiempo orando y diciéndole a Dios, pidiéndole que no lo dejara morir hasta que él pudiera ver con sus ojos al Mesías, al Salvador del mundo. Y Dios le concedió a Simón esto. Simón estaba ese día en el templo cuando llegaban María y José con el niño, y cuando él vio al niño, seguro el Espíritu Santo le dijo: ese es el Mesías. Y Simón se emocionó y vino y los bendijo, dice, los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto, oigan esto, profetizó sobre el niño Jesús, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal, que será ¿qué? Contradicha. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús iba a tener siempre oposición de su propio pueblo, ¿cierto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que Jesús siempre fue una señal hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente todavía rechaza a Jesús? ¿Cuánta gente no cree acerca de Jesús? ¿Cuánta gente dice: no, eso de que nació de una virgen, eso es mentira, eso de que Él vino del cielo, eso es mentira, eso de que Él resucitó de los muertos, eso qué cuento, Jesús era un hombre común y corriente? ¿Cuántos todavía hoy siguen rechazando a Jesús? Él sigue siendo una señal contradicha. Y dice esto: y una espada traspasará tu misma alma. O sea, Simeón no solo profetizó acerca de Jesús, sino que le profetizó a María también que este niño significaría también para ella dolor, ¿cierto? Dolor. Porque pues pónganse ustedes en los zapatos de María. Ustedes son la mamá de Jesús. ¿Qué tal esa escena de la cruz? ¿Qué tal su hijo llevando una cruz y la gente escupiéndolo y los dándole perrero y su hijo chorreando sangre, y ustedes pueden ver que lo clavan en una cruz? Usted como madre se le desgarra el corazón, ¿cierto? O sea que evidentemente María pasó por un dolor muy grande al ver a su hijo en esa situación, digamos, de maltrato, de odio, ¿cómo se llama? De menosprecio, pero también a la vez una mujer muy valiente, evidentemente, porque ella fue hasta las últimas consecuencias. Lo acompañó hasta ahí, mientras los discípulos ya estaban por ahí escondidos, ¿cierto? Ella estaba ahí, presente, al frente de la cruz, o al lado de la cruz. Bien, así que para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, María tendría que pasar también por dificultades, por dolores. Noten una cosa: hacer la voluntad de Dios no significa necesariamente que Dios le va a poner a uno todo en balde, ¿está claro? Era la madre del Salvador y sin embargo Dios no le puso tampoco a ella todo suavecito y todo en balde. No, ella tuvo que pasar por dificultades, por situaciones muy difíciles. Es más, ella pasó también por situaciones en su propio corazón en los que se nota que en algún momento ella llegó a sentirse insegura de lo que realmente estaba pasando. Ya vamos a verlo por qué. Los hijos de María. Mateo 13, 53 al 56 dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, ¿cuál era su tierra? Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Noten que dice hasta los nombres de los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. Y no dice el nombre de las hermanas. Típica mentalidad judía machista. Sí. ¿Sí? Porque en Israel, ¿cierto? Siempre se toma en cuenta al varón, y más en el tiempo del Señor, ¿no? Es una cultura muy machista, evidentemente, muy parecida a la latina también, todavía machista, ¿cierto? Todavía favoreciendo siempre al hombre sobre la mujer. El hombre siempre gana mejor sueldo que la mujer, hasta en Hollywood. Las estrellas de cine, si son hombres, ganan más, si es mujer, gana menos. Todavía hay, digamos, una discriminación con las mujeres en muchos aspectos. Imagínense en esa época, en la época de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de 2018 años antes. Entonces, los judíos ni siquiera registraron, o sea, Lucas ni siquiera registró el nombre de las hermanas. Simplemente no, las hermanas de Jesús. ¿Sí? Cuando ellos contaban una multitud, solamente contaban cabezas de hombres nomás. Por ejemplo, cuando dice que Jesús alimentó a 4,000 personas, dice que 4,000 contando son los varones.
O sea, ahí no están contadas las mujeres ni los niños. O sea que no fueron 4.000, fueron como 12.000 personas, por lo menos, las que Jesús realmente alimentó en esa ocasión. Pero bueno, esa es la cultura, ¿cierto? Es la costumbre y era muy patriarcal, ¿no? Así que no nos dieron los nombres de las hermanas de Jesús. Las conoceremos allá en el cielo. Noten que dice que ellos, esta gente en Nazaret, conocían a Jesús, conocían a María, conocían a José y conocían a toda la familia. Sabían de los hermanos y sabían de las hermanas de Jesús. ¿Por qué le quieren quitar a María eso? ¿Por qué la religión nos quiere enseñar o nos quiere meter el cuento de que no, que María no tuvo sino a Jesús y luego se quedó jugando ajedrez todo el tiempo con José? ¿Y para qué si da machitas? ¿Por qué nos meten ese cuento? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso? ¿Saben por qué? Porque eso viene de una mentalidad de creer que el sexo es malo, que el sexo no es algo limpio, que el sexo no es algo santo. La Biblia dice que el sexo, la relación entre marido y mujer, es santificada por el Señor. Amén. Así que, ¿sabe qué dice la Escritura por allá en Timoteo? Le dice Pablo a Timoteo que vendrán falsos maestros que enseñarán y que inclusive prohibirán casarse, y que esas son doctrinas de demonios. Nos quieren hacer creer aún que no casarse es santidad, ¿sí? Como si el matrimonio fuera malo. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio no lo inventaron en Hollywood. El matrimonio es una institución divina. Es Dios el que le dice al hombre que se case con una mujer y que tengan una familia y que tengan hijos que sean felices. Pero viene precisamente eso, más o menos de por allá, la mentalidad de la Edad Media. Fue cuando empezaron a meter todos esos cuentos, ¿cierto? De que pues María había que mantenerla pues en un pedestal de supuestamente de santidad, ¿sí? No enseñando que ella había sido, digamos, madre de muchos más hijos, porque para tener más hijos tuvo que haber tenido obviamente relaciones sexuales con José. ¿Y eso qué? ¿No era su esposo? ¿No es una relación bendecida por Dios? ¿Eso qué le quita a María? ¿La hace menos santa? No, para nada. Son simplemente cucarachas que tiene la gente en la cabeza y, como digo, la ignorancia de la palabra de Dios, que hace que el pueblo invente fábulas y mentiras, y la religión pagana, babilónica, tradicional, que acolita desgraciadamente esas cosas, en lugar de enseñarle a la gente la palabra de Dios y hablarle claro como tiene que ser, porque si Dios lo dice, pues es Él el que lo dice y punto. Dice en Juan 2:1 y 12: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Después de esto descendieron a Cafarnaúm. ¿Quiénes? Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que la familia de Jesús era realmente una familia grande. Él era el primogénito, él era el hermano mayor. Vamos terminando. Los conflictos de María. Lo que le quiero mostrar es que María fue una mujer de carne y hueso, una mujer, digamos, con debilidades también, con temores en su corazón. Recuerde que le dijeron que una espada atravesaría su corazón. Y recuerde que hay muchas cosas que ella no entendía muy bien. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde a los 12 años en el templo? Luego lo encuentran allí hablando con los doctores de la ley. Ellos le reclaman, como padres le reclaman a Jesús, y él les dice: ¿por qué me buscan? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Es decir, a veces las respuestas de Jesús la dejaba como un niño a los 12 años, ¿cierto? Usted, la doctora Ana Milena, jalándole las areas: ¿qué carajito? ¿Por qué no se escapó, caramba? ¿Cierto? Y le dice: no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué es esto, no? Evidentemente, yo digo, mire, criar a Jesús, seguro que no fue fácil. ¿Sí o no? María tuvo que tener mucho discernimiento, recibir mucha sabiduría de parte de Dios para educar nada menos que al Hijo de Dios en su propia casa. Una mujer le dijo en una oportunidad: benditos, le dijo a Jesús, benditos los pechos que te amamantaron, ¿cierto? Él dijo: benditos los que conocen la palabra de Dios y la ejecutan, la hacen. No era fácil, seguramente, ser la mamá de Jesús, porque él sabía quién era, él sabía de dónde venía. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Otra cosa que inventaron por ahí en el concilio, en un concilio, mucho después de los apóstoles, ninguno de los apóstoles enseñó jamás eso, que María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios.
María es la madre de Jesús, del hombre de carne y hueso, del ser humano. Porque si ella fuera la madre de Dios, entonces ella tiene que ser Dios, ¿o no? Porque ¿quién puede engendrar un Dios? Sino otro Dios. Y es lo que digo que han elevado, han bajado a María, ¿cierto? A la imagen de una diosa pagana, de esas diosas de la mitología griega y todo eso, ¿sí? María no es Dios, no es divina. María es un ser humano. Estuvo en este mundo, cumplió su papel, se murió, fue enterrada y va a resucitar de entre los muertos el día del arrebatamiento junto con todos los cristianos. María no concede favores, no escucha oraciones, no hace milagros, es mentira, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? De acuerdo a la palabra de Dios. Si usted va a la superchería general y popular, claro, hace hasta más milagros que Dios. Si María escucha oraciones, es Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque ¿quién puede, siendo un ser humano, escuchar las oraciones de millones de personas a la vez y concederlas? ¿Quién en la Escritura es el que escucha la oración? ¿Quién en la Escritura es el que concede las cosas? Es solamente Dios. Jesús lo enseñó. Jesús dijo que oráramos solamente a su Padre. Es más, Jesús ni siquiera dijo que le oráramos a Él, imagínense. Jesús nunca dijo, léalo en los evangelios, nunca dijo, pídanme a mí. Dijo, no, pídalo a mi Padre en mi nombre. Yo lo voy a hacer, yo lo haré, pero pídale a mi Padre. Él nunca dijo, pídame a mi madre, María. Jamás dijo eso. ¿De dónde salió eso? De la mente calenturienta de la gente, de las fábulas, las mentiras, de todas las, digamos, ¿cómo se llaman? De todos los inventos que salen precisamente de no conocer la palabra de Dios. Vienen después, dice sus hermanos, oigan esto, es muy importante, Marcos 3, 31, 35. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, y enviaron a llamarle, ¿a quién? A Jesús. Estaban buscando a Jesús, su mamá y sus hermanos. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pregunta, ¿estaba desconociendo Jesús a su madre? No. ¿Estaba siendo grosero con su madre? No. Porque la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y le aseguro que en eso Jesús era ejemplo. Jesús honraba a su madre como madre que era de él. Amén. Pero lo que Jesús está mostrando allí, oigan bien, es que hay una relación espiritual en el reino de Dios que es mucho más fuerte que la relación humana. Hay una relación familiar en lo espiritual cuando estamos en el reino de Dios que es mucho más fuerte que los lazos humanos. Amén. ¿Somos hermanos en Cristo, dice la Biblia o no? Somos hermanos en Cristo. Eso quiere decir que nosotros tenemos un lazo de hermandad que espiritualmente es más fuerte que el lazo que yo puedo tener con un hermano de carne y sangre. Por eso Jesús dijo en un momento determinado que cualquiera que ame a padre o madre por encima de amarlo a él, no es digno de seguirlo a él. Lo que estaba mostrando Jesús es que en un momento determinado el amor humano queda superado por el amor en esa relación con Dios. Amén. Él está hablando desde esa relación espiritual. Mi madre y mis hermanos es cualquiera que hace la voluntad de Dios, es decir, cualquiera que pertenece al reino de los cielos. Pero noten que también hay una razón muy clara para esto. Está en Marcos 3, 20 y 21, es decir, en los versículos anteriores. Noten lo que dice. Se agolpó de nuevo la gente. Está hablando de que en la casa donde Jesús estaba predicando, de modo que ellos, o sea, Jesús y sus discípulos, ni aún podían comer pan. Oigan esto, cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos, o sea, María y sus hermanos, vinieron ¿para qué? Para prenderle. O sea, ¿qué quiere decir prenderle? ¿Qué es prenderle? Agarrarlo, cogerlo preso. A eso era que venían María y los hermanos. Por eso es que el Señor no les atendió. ¿Está claro? Él sabía que venían. No era que María venía, ay, mi hijo, vea, es que venía a decirle que cuando termine de predicar, no olvide, me compre una panelita ahí en la tienda de la esquina. No.
Venían a agarrarlo y se lo querían llevar. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice. Léalo bien y verán. ¿Qué puede decir que lee la Biblia? Vinieron para prenderle porque decían, ¿qué? Está fuera de sí. Está fuera de sí. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que aún María y sus hermanos en un momento determinado llegaron a pensar que Jesús estaba loco. O sea que María tuvo dudas en un momento determinado. Ahora, ¿eso le quita algo a María? ¿La vamos a acusar? ¿La vamos a juzgar por eso? Cualquiera de nosotros en la posición de María hubiera pasado exactamente lo mismo. Habríamos llegado inclusive a veces a dudar. ¿Saben por qué? Porque es que precisamente ella lo parió. Ella lo tuvo ahí en pañales. Ella le dio seno, es cierto, lo amamantó. Ella lo vio gatear, lo vio caminar, ¿está claro? Y de pronto lo oye diciendo allá a las multitudes que Él viene de arriba, que Él es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, que Él va a morir y va a resucitar el tercer día. Y además, ellos estaban oyendo, María y sus hermanos, estaban oyendo toda la confabulación entre los escribas, los fariseos, para matarlo. María sabía que ya querían matar a Jesús por las cosas que Él decía, ¿está claro? Entonces ella llegó como madre, yo digo, es un instinto de protegerlo, ¿cierto? Querían llevárselo seguramente para protegerlo. Yo estoy hablando humanamente ahora, yo no dice la Biblia eso, pues yo imagino a los hermanos de Jesús diciéndole, mamá, pero haga algo, ¿está claro? Mire ese muchacho, lo que está diciendo, dice que Él viene de Dios, que Él viene de arriba, que no sé qué, mamá. Si jugamos trompo todo el día con Él y jugamos el carrito y todo, y ahora viene a decir que no, que Él no es de este mundo. Mamá, ese muchacho está loco, le está corriendo la teja. ¿Cierto? Protejamos. Agarremos y llevémoslo para la casa y escondámoslo porque lo van a matar. O sea que María es una mujer que pasó por las situaciones, digamos, de angustia, aún de dudas, como cualquiera de nosotros puede pasar en un momento determinado. ¿Ven? Y eso la hace precisamente una mujer admirable. Mira lo que dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos ¿qué? Creían en Él. Dice que los hermanos de Jesús no creían en Él. ¿Sabe cuándo vinieron a creer los hermanos de Jesús en Él? Después de que Él resucita. Y seguramente cuando Él se les aparece, estoy seguro que Él se le apareció a María y se le apareció a sus hermanos ya resucitados. Entonces ahí sí ya, ¿cierto? Toda duda desapareció, toda cualquier confusión que pudiera haber, ya entendieron claramente, claro, es que este es Dios, es el Hijo de Dios, es realmente, ¿cierto? Él es más que un hombre, no es simplemente un hombre de carne y hueso. Ahí encontramos finalmente a María. Miren, estas son las últimas palabras que nos da la Escritura acerca de María, lo último que nos cuenta acerca de ella. La encontramos primero junto a la cruz. Juan 19, 25 al 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús, aún muriendo, estaba preocupado por su madre. Sabía que seguramente, dice la tradición, y es muy probable, que ya José estaba muerto. Ya María era viuda para ese tiempo. Y obviamente los hijos de María, pues todos ya deberían estar organizados y con familias y todo esto. Y entonces Jesús está pensando en con quién queda ella. Y entonces Él se la recomienda a Juan, a su discípulo Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo dice, he ahí tu madre, o sea, cuídamela. Y hay muchas, digamos, evidencia histórica y crónicas y todo esto que dicen que muy probablemente Juan se la llevó a vivir con él, obviamente, a la ciudad de Éfeso, en Asia, porque el apóstol Juan, un tiempo después, obviamente, viajó a esa región para evangelizar, y él fue el que fundó las 7 iglesias de Asia, las que aparecen en Apocalipsis. Y la sede, digamos, principal de Juan fue en Éfeso. Entonces hay muchas cosas que dicen que María posiblemente murió allá en Éfeso y allá fue enterrada, aunque no se conoce realmente la tumba de María, no se puede decir está aquí. Otras, digamos, tradiciones y otros comentarios dicen que ella se quedó en Jerusalén y que ella murió y fue enterrada en Jerusalén. El hecho de que no se conozca la tumba de María
también da pie, o sea, esos vacíos dan pie para que se inventen más cosas acerca de María. Entonces, una de las cosas que también se inventaron es que María no murió, sino que subió en cuerpo y alma, como lo hizo Jesús. Eso es una herejía. El único que pudo haber subido en cuerpo y alma al cielo es Jesús, nadie más, ¿sí? Así que inventaron también ese cuento de la asunción de María, ¿cierto? De que ella subió en cuerpo y alma. Y no, y la historia pues es terrible, es definitivamente fantástica. Dicen que ella subió al cielo y entonces allá la pusieron en un trono y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la coronaron como la reina del cielo. O sea, no hay dónde sacaron eso. Realmente es asombroso toda la distorsión que hay acerca de María, ¿cierto? Como digo, vuelvo y digo, ¿cierto? La rebajaron, la endiosaron, realmente la endiosaron. A los cristianos nos acusan de que no amamos a María, de que no queremos a María, de que no, lo que pasa es que nosotros no nos creemos todos esos cuentos, todas esas fábulas, y entonces no ponemos a María donde la Biblia no la pone, no la ponemos por encima de Dios jamás, y no le damos tampoco, digamos, calidad de reina y calidad de diosa y calidad de que responde oraciones y todas esas cosas. Nosotros sabemos la verdad, conocemos la palabra de Dios, le creemos a Dios. Dios nos ha dicho las cosas muy claras. Lo que pasa es que los cristianos no comemos cuentos, simplemente ese es el asunto. Pero quiero decirles lo siguiente, realmente la Biblia habla de que María estuvo ahí en el aposento alto. Es lo último que sabemos de María, no sabemos nada más según la Biblia. Dice Hechos 1:14, todos estos, refiriéndose a las 120 personas que estaban ahí reunidas el día de Pentecostés en el aposento alto, los discípulos y otros más, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, lo último que sabemos es que María se quedó con los discípulos, ¿cierto?, del Señor, después de la ascensión del Señor. Se quedó allí en Jerusalén, orando en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo. O sea que ella también fue llena del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ella también habló en lenguas del Espíritu. Y seguramente que ella también fue una mujer que habló de Jesucristo a muchas otras personas. Pero la Biblia no nos dice nada más. Todo lo que le digan a usted fuera de eso es un invento, ¿sí? No tiene sustento en la palabra de Dios. Pero ustedes saben que una verdad repetida por años y por siglos se vuelve verdad. Y usted va y le dice a la gente estas cosas y lo pueden hasta apedrear, ¿cierto? Y le van a decir a usted que usted es un hereje, que usted odia a María, que usted está hablando mal de María. No, estamos hablando la verdad acerca de María. ¿Y cuál verdad? La verdad que Dios nos dice acerca de María en su palabra. Lo que usted se quiera inventar es problema suyo. Y lo que usted quiera creer por fuera de eso es problema suyo. Pero nosotros los cristianos solo creemos en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. ¿Amén? Amén. Y en eso nos basamos. Así que podemos hacer una conclusión acerca de esta gran mujer, esta sierva del Altísimo. ¿Cuál es la conclusión? María es una sierva de Dios ejemplar, una madre y esposa modelo para toda mujer y una inspiración para todo cristiano verdadero. Amén. O sea que a María la honramos como sierva del Señor y como madre del Señor. La honramos, pero no la adoramos. No le pedimos nada a María. No hacemos oraciones a María. No esperamos bendiciones de parte de María. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara diciéndonos que eso solamente lo hace Dios. Amén. Bien, oremos, démosle gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos por esta mujer ejemplar, Señor, que tú escogiste en la palabra tuya para ser la madre del Salvador. Gracias te damos por María, Señor, y la bendecimos como dice tu palabra. Ella es bendita entre las mujeres porque tú le diste tu favor y derramaste tu gracia sobre ella para que ella viniera a ser un instrumento maravilloso en tus manos al ser la madre de Jesús, la madre de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das, ejemplo de fe, ejemplo de valentía, ejemplo de obediencia, ejemplo de humildad, ejemplo de confianza en ti a través de María, Señor. Gracias porque aquí hay madres como ella, hay madres valientes, hay madres esforzadas, hay madres que te temen, que te aman, Señor,
madres que están dispuestas a hacer tu voluntad también, madres que se han dedicado a ti como siervas tuyas. Bendecimos hoy, Señor, a todas las madres que están en este lugar. Las reconocemos, les damos gracias a cada una de ellas por ser las mujeres que son. Te pedimos que las bendigas de una manera muy especial, que también derrames tu gracia sobre ellas, que les des tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.